Buenas noches, compatriotas. Mi nombre es Tito Yupanqui, soy de la Escuela Manco Inca y me he reunido acá con mi compatriota para discutir los diferentes temas de interés político, económico, sociocultural, informático o de ciencias. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es David Ortiz Jaramillo y bueno, estamos acá para comentar todos los problemas que hay en la coyuntura y en la política nacional y también de otros temas que estamos seguros que les puede interesar. Mire, como todos habrán visto en los periódicos que se están leyendo o que están publicando durante todos estos días, hay un ataque tanto de derecha como de izquierda contra el profesor, el presidente Pedro Castillo. Ahora bien, mantengo ahorita la hipótesis, David, de que está siendo atacado por ambos flancos. Ambos flancos son extremos. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Y la imagen que tengo es de un hombre que está débil, no sabe qué hacer y que parece Tupac Amaru, donde cada uno está jalando de una extremidad, un caballo está jalando de una extremidad a ver qué gana. Sí, sí, sí. La verdad es que todos quisiéramos que haya un poquito más de orden en el Ejecutivo, en el gobierno, porque al final y al cabo estamos en medio de una pandemia, ¿no?, que todavía no acaba y quisiéramos que las cosas un poquito que se normalicen. Para que la gente pueda tener una cierta, digamos, idea de hacia dónde va el gobierno. Pero yo creo que también es parte de que el gobierno recién tiene 2 meses en el Ejecutivo, han asumido pronto. Hay que recordar que no han tenido tiempo para hacer transferencia de gobierno. O sea, han asumido a pocos días del 28 de julio. Entonces, no ha habido tiempo para que el gobierno, digamos, conozca las cosas que estaban en curso dentro del gobierno y entonces no han tenido tiempo para conocer bien la problemática interna del Estado. Pero lejos de eso, también es cierto que hay cierta, digamos, desconocimiento de la cosa pública dentro del Ejecutivo y cierta inexperiencia de los ministros nuevos, ¿no?, y en sus propias carteras. Pero también, pues, no podemos dejar de mencionar que la oposición no le está dando respiro al gobierno, ¿no? En el Congreso la lucha es frontal contra el gobierno, es muy ideológica, yo lo veo que es muy ideológica, no es muy técnica, no digamos, obedece a patrones racionales la oposición que está viendo en el Congreso. Pero bueno, es parte de la problema política que venimos arrastrando, no de ahora, sino de hace varios años, con todo el problema de la corrupción de Odebrecht y con lo que se sumó después lo que vino con la pandemia. Sí, pero debes tener en cuenta, por ejemplo, que, hay que tener en cuenta que el profesor sabía que había una guerra avisada, ¿no? O sea, toda la campaña previa, la negación de Keiko, el apoyo de todos los medios, millones y millones de dólares tratando de quitarle la victoria, una victoria justa, dicho sea de paso, el profesor no se preparó. Él sabía de que a la larga, creo que 2 semanas antes, y todos los opinólogos sabían de que el profesor iba a ganar. Pero todos sabían que incluso hasta la gente de la televisión, de la radio, que eran anticomunistas, entre comillas, decían de que de todas maneras el profe a la larga iba a ser reconocido, o sea, se rindieron. Lo que te estoy diciendo es que él sabía que le iban a venir encima. La cuestión es que yo creo que no es tanto que no lo dejen respirar, sino es la falta de capacidad de la gente que subió con él al poder. Claro. Claro, también. Absoluta falta de capacidad. Bellido, lo que yo estoy viendo con Bellido ahorita, que él simplemente está ganando un capital político a costa del profesor. Sí, sí. Y la derecha está ganando un capital político a costa del profesor. Todo el mundo lo ve débil, todo el mundo lo ve poco inteligente, todo el mundo lo ve como una persona que no sabe lidiar con los medios. Y aquí viene a colación la famosa frase que a árbol caído todo el mundo le hace leña. Sí. Todos quieren, lo que me da la sensación es que ahorita todo el mundo quiere sacar capital político del profesor, porque todos dan por sentado que en cualquier momento se cae. Sí, pareciera que siguiéramos en campaña realmente. Pareciera que estuviéramos a puertas de una nueva elección o hay quienes quisieran que pase eso de repente, ¿no? Porque se habla mucho de vacancia, de cerrar el Congreso nuevamente, ¿no? Parece que estuvieron regresando al pasado, ¿no? Parece que estuviéramos en la época de Vizcarra cuando hubo
un gran conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Y pareciera que no hemos dado la vuelta a la página con este nuevo gobierno. Quisiéramos que ya se calmen las cosas, haya, digamos, cierta armonía, pero cuando uno revisa los diarios, principalmente los más orientados a la derecha, ¿no? Como El Comercio, Caretas y Hildebrand, que si bien no es de derecha, pero tiene una tendencia siempre de ir hacia el centro, ¿no? Pero que también está criticando fuertemente al gobierno. Entonces vemos que la crítica que hay hacia el gobierno es una crítica que va a la raíz, ¿no? No es una crítica que ellos esperarían que el gobierno pueda enmendar. Por ejemplo, ¿qué es lo que critican? Critican que sea un gobierno de izquierda, critican que sea un gobierno, según ellos, comunista, que sea un gobierno afín a Sendero. Entonces, por coherencia, ¿puede haber una posibilidad de conversar con un gobierno filosenderista? No hay, ¿no? O sea, de parte de la derecha no hay. Entonces, ¿hacia dónde la derecha y sus medios de comunicación, hacia dónde entonces plantean ir cuando no hay ni una posibilidad de conversar, de diálogo con el gobierno? No sé, habría que elucubrar o analizar qué es lo que quieren, la vacancia. Al parecer lo que yo veo en la derecha es que simplemente quieren el golpe, quieren simplemente tumbarse a Castillo y ver qué pasa, porque de algo, en base a la experiencia que tenemos de todos los partidos políticos del Perú a lo largo de todos estos años, es que no existe bajo ningún concepto una personalidad maquiavélica que pueda pensar y decir, mira, vamos a hacer esto, a largo plazo pasa esto, a mediano plazo esto, y lo tumbamos después. No existe. Existe un terrible desorden y miedo también del Congreso de ser cerrado para tumbarse al profesor. Por ejemplo, Expreso, Castillo de terror, encuentro con miembros de Movadef podría costarle caro. El Hildebrand, si ustedes leen el último Hildebrand, tenemos relaciones insidiosas, tenemos también alguien, bueno, en lo respecto a Castillo se hartó, pero lo cierto es que Bellido actúa como si estuviera haciendo campaña. O sea, no vemos en él políticas de Estado, no veo en él diálogo con una prensa hostil, pero por favor, también hay prensa de centroizquierda como es el Hildebrand o la República. No veo en él, fuera de sus anuncios que implican enfrentamiento, algún tipo de revolución que se pueda hacer dentro de la ley y la Constitución, porque por más que no quieran este grupo de radicales de Perú Libre, tienen que moverse dentro del ámbito de la ley. O sea, exacto. No puedes saltarte. Exacto. Ahora, la cuestión es que en este desorden, lo único que veo es que el profesor, todo el mundo lo da por muerto, por vacado, y hay que sacar el mejor provecho posible. Ahora, ¿el profe a dónde puede acercarse? El profe no puede perder los 37 congresistas que tiene en el Congreso, porque, valga la redundancia, porque simplemente sin ellos lo vacan. Sí. Y el Congreso no quiere arriesgar las famosas mociones de censura, porque sabe muy bien que solo tiene 2 oportunidades, pero están con la ley ahorita de interpretación de la moción de censura, que ya está para la firma del profesor. Lo más probable es que el profesor diga, yo no voy a firmar eso, y ellos lo van a ir y lo van a publicar y lo van a hacer ley. Que es inconstitucional, todo el mundo lo sabe. Pero te doy la hipótesis. Sale la ley, en consecuencia ellos dicen, ya no tienes las 2 balas de plata para cerrarme el Congreso. Empiezo a interpretar, empiezo a censurar uno tras otro. Claro, porque el Tribunal Constitucional lo va a analizar, pero no va a fallar en contra, o sea, ni en días ni en semanas. Puede demorar tiempo. Entonces, el Congreso va a tener un espacio temporal con esa ley, porque la va a aprobar por insistencia, y donde prácticamente le van a hacer un cargamontón, pero total a Pedro Castillo. Pero eso implicaría de todas maneras de que, yo te digo, por ejemplo, si el profe cierra el Congreso y dice que esa ley es inconstitucional, la única forma de hacerla efectiva es que la policía agarre, se plante en el Congreso y no los deje entrar. O ellos lo vacan en forma inconstitucional también,
Y entonces ellos agarran y le dicen, policía, agarra, chápalo y no lo dejes entrar a Palacio de Gobierno y todo se acabó. Creo que a la larga la derecha está jugando a decirle a la policía y a las Fuerzas Armadas, mira, puedes este bando comunista o puedes el bando de la derecha. Obviamente no dice la derecha, el bando popular, el bando del pueblo, el bando de la responsabilidad. Claro. Yo creo que hay un sector de la derecha y del statu quo que de todas maneras está jugando eso, ¿no? Hay que ser tontos o hay que, para no darse cuenta que realmente hay un grupo, quizás no completamente al 100% de la derecha, que de todas maneras está yendo por la vacancia, ¿no? Eso está claro, eso está muy claro. Si tú fueras el profesor? ¿Qué le recomendarías al profesor en estos momentos que recibe fuego pesado de todas partes? De su propia bancada, mira el escándalo de los chats y obviamente de los fujimoristas. Yo creo que él tiene que mantener la calma porque no queda otra. Tiene que mantener la calma, tiene que conversar con sus aliados y tiene que conversar con la oposición también. ¿Cambiarías a los ministros? Por el momento no, porque yo creo que hay dos cosas, ¿no? Un tema político y un tema técnico, ¿no? Técnicamente los ministros recién han empezado sus trabajos, o sea, no se puede decir que están haciendo mal su trabajo porque recién han empezado. No, pero esto es una guerra. Pero políticamente, claro, tiene que analizar él que ahorita está en una situación donde, como te repito, hay un sector de la derecha que se la juega por la vacancia y como tú lo acabas de sugerir, así sea una vacancia ilegal, apuestan por eso. En ese lamentablemente. Caso, mira, en ese caso, hablando así, tú has visto El Padrino, ¿no? Claro. Entonces el profesor necesita un consigliere de guerra. Claro. Y el mejor consigliere de guerra, por desgracia, es Bellido. Bueno, lo que pasa es que lo ideal sería, lo ideal sería tener un consigliere de guerra, pero también un estadista, alguien que sepa pues de gestión, de Estado, ¿no? Pero claro, la perfección no existe, ¿no? Pero el Congreso con esa ley de interpretación de las mociones de censura... Ah, no, se van con todo. Le ha declarado la guerra. Se van con todo. O sea, hay que ser un pánfilo, un tonto, para no saber que eso está hecho para vacar. Exacto, se van con todo. Y no sé que esa bancada Perú Libre, o sea, ¿por qué no ha hecho un escándalo si son expertos en decirle de la A a la Z a los ministros? ¿Por qué no le dice la A a la Z a la derecha? Sí, pero de Perú Libre solamente creo que hablan 2 o 3 congresistas. El resto parece que no tienen todavía experiencia política o todavía no están cuajando o no tienen conciencia de la situación. Un discurso. O claro, no tienen conciencia de la situación. Recuerda que muchos congresistas de Perú Libre, la mayoría son de provincia, ¿no? Entonces, digamos que todavía tienen que tener una adaptación, conocer cómo es el manejo de la política y de los medios de prensa acá en Lima. Entonces, todavía pues no tienen, digamos, ese bagaje, esa astucia, ¿no? que hay que tener para analizar el escenario político. A mí me parece que el Congreso ya declaró la guerra con esa ley. O sea, con esa ley de interpretación de inconstitucional de las mociones de censura o de presentar la confianza con respecto a cualquier cosa. Ya no, o sea, esa ley le corta esas alas. Sí. Ya no puedes hacerlo, dice el Congreso. O sea, el profe parece, honestamente, siendo racionales, ya se declaró la guerra. Y no le queda más que hacerle caso a su consigliere de guerra, que es Bellido. Bellido tal vez, no sé si se ha dado cuenta o simplemente está cosechando su capital político y no sé por qué no lo dicen las redes y tuitean tanto. Y no sé por qué Cerrón, ese famoso para mí simplemente es un tonto útil de la derecha, porque ese sujeto no les dice, miren chicos, ahorita está esa ley y es un misil contra todos. Uh-huh. Porque pueden embarcar al profesor o pueden tumbarse no vacar al profesor porque no tienen los votos ahorita. No hay. No los tienen, pero sí pueden tumbar ministro tras ministro. Claro. Que es lo que hacían como decía antes los apristas. ¿Te acuerdas en el Congreso creo de los 60 o de los años 50 se empezaron a tumbar a los ministros? Claro. Uno tras otro, ¿me entiendes? O sea, volveríamos a esa situación. Esta Constitución fue hecha para evitar esa situación. O sea, que el Congreso sea un saboteador del Ejecutivo. Exacto. Y esa ley lo único que está haciendo es volver a las prácticas antiguas de sabotear el Ejecutivo cuando te dé la gana.
Claro. Y justamente, paradójicamente, esa ley está modificando la Constitución. Exacto. Algo con lo que justamente la derecha y los partidos de derecha no quieren modificar la Constitución, pero sí modifican la Constitución cuando es a beneficio propio. Te das cuenta que en realidad no es un tema de principios, ¿no? Es un tema más que todo de, no sé, es un tema como dirían varios analistas, ¿no? Oficialistas, es un tema monetario, ¿no? Exacto. Es un tema económico, ¿no? Porque yo sinceramente no veo realmente un gobierno de una izquierda radical, como la pintan. No veo un gobierno de izquierda radical. Es más, yo tengo una pregunta. Camisea, renegociar Camisea, ¿es algo que lo haría necesariamente un gobierno de izquierda? No. También lo puede hacer alguien de la derecha. Existe un consenso de que cómo pueden vender el gas licuado de petróleo a precios internacionales al Perú. No fastidies, pues, ¿no? Claro. Y también el consenso con respecto a la exportación de gas. Tú sabes que la exportación de gas depende de una marca internacional. O sea, si esa marca internacional dice que el BTU vale 1.5 dólares... El gas es un commodity. Exacto. Claro. O sea, se vende ese precio y sobre ese precio pasan las regalías. Durante los años pasados se ha robado descaradamente el gas peruano de exportación. No sé si ahora, porque me falta leer cómo está esa marca ahora, pero como te digo, el proceso de Camisea, tú dices, es justo. Han ratificado a Velarde. Han ratificado también los profesionales que Velarde ha recomendado, lo que quiere decir que el profesor es un conservador económico. Es que, doctor... exacto, si mira, con la ratificación... Claro, no tienes un equipo, no tienes personas adecuadas, no tienes técnicos adecuados, ¿cómo te vas a meter a transformar una economía? Exacto. Con la ratificación de Velarde, prácticamente se cae toda... digamos, el argumento de la derecha que este gobierno quiere cambiar la Constitución y el sistema económico. Se cae, ¿no? Este titular de Castillo deja sin piso a Bellido, de Exitosa, ¿no? Del comercio. El presidente declaró a la prensa solo 30 minutos en 2 meses. Castigo de terror. Claro. No está Velarde. Entonces, Bellido con los días contados, ¿no? Porque el principal argumento de la derecha, ¿no? Digamos, para ir en contra del gobierno, era que este gobierno quería cambiar la Constitución y el sistema económico. Pero con la ratificación de Velarde, yo no creo que Velarde le haya dicho a Castillo, está bien, yo te acepto continuar 5 años más, ¿no? Y te voy a acompañar cuando cambie la Constitución. No creo que haya sido así la negociación de su continuidad de Velarde, ¿no? Entonces, yo veo más difícil desde el lado del gobierno, o digamos un poquito más demorado, si es que el gobierno quiere hacerlo, el cambio de la Constitución, o plantear alguna iniciativa de cambio de Constitución, porque tampoco está claro cómo que se puede cambiar la Constitución, ¿no? Entonces, todos estos titulares de la derecha, ¿no? O sea, ya se caen, porque prácticamente el principal argumento, Castillo está diciendo, porque Castillo está diciendo que el cambio de la Constitución prácticamente no va, ¿no? Ni el cambio del sistema económico, ¿no? Ratificando a Velarde. Incluso si él presentara el cambio de Constitución por los términos regulares, ¿sabes qué es un saludo a la bandera? Yo te hago una pregunta. ¿Qué gobierno comunista o filosenderista ratificaría a Julio Velarde al frente del BCR? Ninguno. Entonces se cae todo ese argumento de la derecha. Entonces, ¿qué hay detrás? Volvemos a repetir, hay un tema monetario, ¿no? Sabemos que muchas empresas transnacionales como Odebrecht, las constructoras principalmente, contrataban periodistas, financiaban estudios de abogados, etc. Entonces, la interpretación que yo hago es que toda esa costra, ¿no? económica, esa costra, digamos, que ha vivido de ese círculo vicioso de la corrupción de Odebrecht, de las constructoras, los medios de comunicación afines, es la que realmente está haciendo, digamos, una lucha frontal contra el gobierno, pero ya no es un tema, como te digo, el tema del comunismo, del filosenderismo, del cambio de constitución, estamos comprobando a día de hoy que se cayó. Acá lo único que hay es una defensa de sus intereses económicos y toda esa maraña de corrupción que se ha construido estos últimos años. Con lo cual yo no quiero justificar a Pedro Castillo y a su gobierno, ¿no? de que realmente faltan algunas cosas que mejorar.
tienen que tener una política más clara, delinear mejor su gobierno, que es lo que busca hacer estos 5 años, ¿no? Pero bueno, las cosas perfectas no existen, ¿no? Mira, si voy al grano, por ejemplo, la pregunta que te dice que harías si pudieras recomendarle al profe Castillo, mira, el profesor Castillo, de sus 37 congresistas que tiene en Perú Libre, tú sabes que 12 o 13 son radicadoides tipo Cerrón, ¿ya? Y estoy seguro que hay 20 o 22, y eso es lo que dice la prensa, que simplemente no quieren seguir el radicalismo. Entonces, tienes la bancada de Acción Popular, tienes la bancada de Acuña, aunque la bancada de Acuña uno no sabe qué pasa, porque después de lo que pasó con Vizcarra, él te puede decir, pero es B, pero doctor, tienes esa bancada. Claro. ¿Ya? Tienes también Somos Perú, tienes también a los morados, tienes también la bancada de Verónica, ¿ya? Que todos son centro. Esta ley de la cuestión de confianza es una ley de guerra. Si yo fuera Castillo, agarraría y le diría a esas bancadas, me rompería con Cerrón, lo sacaría a Bellido en una muestra, porque por desgracia, estimado, cuando tú quieres negociar tienes que mostrar una cabeza ensangrentada en la bandeja, como símbolo de algo, y decirles, ustedes no insisten en esta ley, o sea, no me la promulgan por insistencia porque yo no la voy a firmar, y yo nombro a gente en el gabinete, seamos honestos, ya no de derecha, por favor, como dicen Cerrón, con tanto odio y sangre en el ojo, ponemos caviares. Perfiles como Frank, y la verdad yo no sé qué cosa es un caviar hasta ahora. Claro, no lo sé. Claro, pero dime, ¿cuál es ese trato? Ya. Indicaría, estabilizamos el gobierno, estabilizamos el Congreso, ustedes siguen ganando su plata, están tranquilos y no me fastidian, y yo no los voy a fastidiar, y tenemos un gabinete de consenso. Claro. Pero eso implica que los 37 congresistas dejan de tener importancia para el profesor. Y esas bancadas del centro dejan de estar mostrando las lanzas, los escudos y las espadas y diciendo que te quiero descuartizar. Sería lo ideal, pero ¿con quiénes o quiénes serían los interlocutores del otro lado? De Acción Popular, los provincianos. Ya, por ejemplo, Alba no creo que se preste. Claro. Los de Acuña, la bancada de Acuña me parece que sí. La de Somos Perú y los morados son centro. También. No sé por qué no tienen más congresistas, no sé por qué el electorado peruano no vota por un verdadero centro, pero bueno. Tú sabes que Renovación no va. Simplemente dicen quieren el golpe. Y los de la bancada de Fujimorista, todos sabemos a dónde van. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Bueno, en todo caso, lo que tú dices, ¿no? Esa propuesta lo deberían trabajar en el Congreso los congresistas de Perú Libre. No, pues, doctor. Ahí yo le dirigiría eso a la bancada de Vero. U otros operadores, claro. Operadores. Me apoyaría más en otros operadores, porque yo sé que el profesor dentro de esa bancada de Perú Libre tienen por lo menos unos 12 o 15, tal vez, que sí lo van a apoyar y que no, tampoco algo como por ejemplo Bexy Chávez, ¿no? O sea, que es clarísima que ella no... Claro, eso podría ser una salida, ¿no? Que Castillo vea el mapa, ¿no? De los congresistas que hay y que busque de ciertas bancadas, ¿no? Afinidad de centro, ¿no? Porque camaradas no lo va a encontrar. No, un camarada no puede negociar, ¿no? Entonces eso podría ser una salida para Castillo. Yo creo que puede ser, Castillo por ejemplo, de los morados. Pero eso yo no creo que es tarea de Castillo, ¿no? O sea, eso más es tarea del Premier. Yo creo que dentro de esos 130 yo le voy y le consulto al Lescano, dame un interlocutor político dentro de tu bancada, porque la bancada está prácticamente dividida, ¿no? Sí, uno quiere en la cabeza el profe y otros quieren pasar tranquilo. Y tiene sentido tu propuesta, porque realmente vimos en el tema de la pedida de confianza, cuando Bellido fue al Congreso, ya, ¿no? A pedir la confianza, claro. Viste que la derecha recalcitrante radical, ¿no? Quedó arrinconada, ¿no? Al final primó la ecuanimidad, primó el centro, ¿no? La cordura, y vimos que en realidad no son mayoría. Entonces, queda pendiente ese trabajo
político para Pedro Castillo, pero vamos a ver cuán también aperturados son la bancada de Perú Libre, ¿no? Porque también son una cantidad considerable y digamos ese pacto, ese acuerdo que se han de llegar con otras fuerzas de centro en el Congreso, va a tener que también necesitar apoyo de ellos, de todas maneras. Perfecto. Bueno, esperamos que les haya parecido interesante esta charla sobre la coyuntura actual. Es el principio nomás de una serie de entrevistas, charlas que queremos hacer acá. Y bueno, vamos a seguir haciendo más videos. Esperamos que les guste y lo compartan. Compatriotas, ha sido un gusto estar con ustedes esta noche. Próximamente vamos a tener otros invitados, otras charlas, esperamos tener gente de peso aquí. Vamos a tratar de todo, desde ciencia, educación, divulgación científica. Por ejemplo, acá tenemos un libro que estamos leyendo y estamos comentando entre nosotros, que es de Charles Walker, de Túpac Amaru Gamarra. Ese Walker escribió también la revolución de Túpac Amaru. Sí, es un excelente historiador. En todo caso, los esperamos volver a ver, y siempre en este canal de Manco Inca. Nos vemos, compatriotas. Hasta luego.